Allá por el año 1952, el deporte del baloncesto comienza a hacer sus pinitos en nuestra provincia, y aunque de forma esporádica, se asoma el Baskonia, que poco después disputaría la Liga Provincial junto a equipos como el Deportivo Alavés, Vitoria, Goyena o el Espaira, con jugadores como Conde, Angulo, Marín, Cobo o Ibarra. Hace 34 años, en 1959, y dentro del Club Deportivo Baskonia, nacía la sección de baloncesto. La entidad, entonces presidida por Félix Ullibarri Arrazúa, pretendía promocionar un deporte hasta la fecha carente de un referente en nuestra ciudad. Para tal objetivo, se nombró delegado de la sección a Jesús Peña Ranero, con la tarea de poner en marcha el equipo de baloncesto. El primer inquilino del banquillo vasconista fue Vicente Elejalde, que en su primer año al frente del entonces Baskonia lo clasificó en segunda posición dentro de la Liga Provincial tras el Corazonistas. La presentación del Club Deportivo Baskonia en sociedad tuvo lugar un 26 de diciembre de 1959 en el frontón vitoriano ante el San Fernando. Los cimientos ya estaban puestos, aunque hubo que esperar varias temporadas para que el trabajo comenzase a dar los primeros frutos. La década de los años 60 significó el claro dominio en la Liga Provincial, con 5 títulos, aunque hubo que esperar al año 1970 para lograr el primer título, el de campeón de la tercera división. José Antonio Santamaría había tomado las riendas del club realizando cambios en la sección de baloncesto. Consecuencia de este incansable afán de mejora fue el ascenso conseguido en la temporada 1971-72. Conseguimos el ascenso a primera división y fuimos además, recuerdo perfectamente, campeones absolutos de los dos grupos, porque se jugaba, había 2 grupos, subía el primero de cada grupo y se jugaba a un solo campeón de segunda división, que jugamos contra el Mataró, y que evidentemente fue el Baskonia el que dio el salto a la máxima división como campeón. El Baskonia debutó en la máxima categoría del básquet nacional un año después. Con el mítico Pepe Lasso en el banquillo se lograba el primer triunfo en la élite, frente al Breogán de Lugo por 92-71, con una plantilla formada por jugadores alaveses, como Pinedo I, Pinedo II, Choche Armentia, Carlos Luquero, Amado Ubis, Pichu Ibáñez, Arana, Lázaro, Zurrutuza, Javi Buesa o Díaz de Argote, que lograron el 10º puesto. Fue la época, creo, más bonita en la época del Baskonia, porque éramos realmente un grupo de amigos, éramos, excepto yo, todos amateur, y el compañerismo, la ilusión que había por subir, la directiva, pues fue algo luego inenarrable. Y de ahí es donde parte el actual Fabrés al que todos seguimos ahora. Ha cambiado en todo. Primero el espíritu, digamos, éramos de Vitoria, o gente que venía de fuera, que se afincaba en Vitoria y que, bueno, pues vivía, se casaba y seguía en Vitoria. Por lo tanto, en un principio era diferente. El recuerdo mejor que tengo es el comportamiento de los jugadores. Yo tuve unos jugadores que jamás se les agradecerá lo que hicieron por este equipo, ¿no? Porque unos trabajaban, otros estudiaban y entrenaban como posesos. Entonces, el mejor recuerdo y el homenaje es para todos los jugadores de aquella época. En la temporada 73-74 llegaría a Vitoria el primer jugador extranjero de la historia, el canadiense Philip Tolestrup. Los resultados deportivos eran buenos, todo lo contrario. El mal momento económico privó a los vitorianos de jugar la Copa Korak la siguiente temporada, tal y como habían logrado en las canchas de baloncesto. Estaba ya en Vitoria y Santamaría me dijo a ver si quería seguir con el equipo, que él llevaba ya mucho tiempo y había hecho
lo más difícil que era coger al equipo en regional y subirlo hasta primera división. Y entonces, bueno, pues sí, seguí durante 4 años, fui presidente del club y lo mismo, era una época muy complicada políticamente y era un momento con mucha euforia también de política. Era una situación muy bonita vista desde lejos. Bajo este mandato también se procedió a cambiar la V por la actual B en el nombre del club, que pasó a denominarse Baskonia Sueps. Fue en la temporada 76-77 y corrieron litros de tinta por el citado cambio de letra. Por esta época jugaban hombres como Pinedo, Choche López de Armentia, Buesa, Junditu, Salinas, Manu Moreno, Segurola, Luquero, Arana y un imberbe José Anquerejeta. Era una familia que ya empezaban los hijos a cobrar, ¿eh? Ya los hijos ya empezaban a cobrar. Poco, pero cobraban. Y entonces, bueno, para mí fue una de las mayores satisfacciones fue la de traer a Vitoria a Kepa Segurola, a Martín Murba y a José Anquerejeta, que vinieron de Guipúzcoa, con Manu Moreno también, y con ellos y con Luquero principalmente, y Juan Pinedo y los jugadores que teníamos nosotros, pues hicimos un equipo, yo creo que era muy peleón, muy trabajador y bueno, y también muy buen equipo. Sí, le fuimos a buscar una vez le fuimos a ver a Rentería, Sanchón y yo, y vimos 2 chicos altos, Kepa Segurola y él, y luego nos fuimos a Lazcano a hablar con su madre, y su madre pues nos cedió al buen estudiante, que era un buen estudiante, a un chico muy callado, apasionado por el baloncesto, que no muchos jugadores de ahora hacen lo que hacía él. Él se sentaba en mi tienda a que yo quedara libre para irnos a entrenar, y si algún día no quedaba libre, bueno, pues no entrenaba. Pero él llegaba siempre al mediodía con su ropa. José ha sido un hombre que siempre ha sabido lo que ha querido, y como jugador también. Pues ese día Pepe Lasso y yo, que en aquellas carreteras de entonces hicimos Vitoria-Rentería, fíjate a quién encontramos. Te lo repito para que la gente tenga memoria. José Anquerejeta, Kepa Segurola, Manu Moreno y Ray Price. Yo creo que ahí con Ortiz de Pinedo, con el Tachanelli, con Lázaro, con Carlos Luquero, con Ángel Serrano y con tanta gente, yo creo que es Javier Añúa lo que ha significado en el baloncesto de Álava, Jesús Llanos, y no quiero olvidar a mucha más gente porque seguro que voy a olvidar algún nombre. Ahí yo creo que empezó el salto de calidad del baloncesto en Gasteiz, ¿no? En Vitoria. Yo era muy joven, llevaba prácticamente año y medio jugando al baloncesto, tenía 17 años. Y recuerdo que entrenaba muchísimo, que bueno, pues que cuando vine pues medía 2 metros 1, 2 centímetros y pesaba 75 o 77 kilos. Y en base a entrenamientos, a hacer ejercicios físicos, pesas, en fin, etcétera, pues fui cogiendo peso, por decirlo de alguna forma. Pero el primer año jugué muy poco tiempo y prácticamente estuve entrenando y bueno, y mejorando, ¿no? Ray Price, en la temporada 74-75, consiguió el título de máximo anotador de la liga con la camiseta vasconista. En la temporada 75-76, el Baskonia por fin lograba derrotar a un grande. El Barcelona doblaba la rodilla en Mendizorroza por 70-69, y eso que Chapman, el extranjero en aquel momento, no pudo ser de la partida. Junditu fue el máximo anotador de aquella noche con 15 puntos. Pero todo no quedó ahí, y ese mismo año los de Pepe Lasso también ganaban a otro gigante, el Juventud, aunque en esta ocasión a domicilio. 76-78 fue el resultado final, con un genial Calvin Chapman, que anotó 34 puntos. Sí, alguna sorpresa daríamos, pero bueno, es parte del juego. Insisto que el gran mérito de aquella etapa era la cuadrilla de jugadores. Bueno, recuerdos porque eran situaciones prácticamente impensables que se daban, ¿no? Nosotros ya en la época del Juventud, ganamos el campo del Juventud, que tenía aquel equipo con Estrada, Santillana, en fin, Margal, Fernández, que era un equipazo, ganamos con un americano que era Calvin Chapman.
Pepe Laso abandonaba tras 8 temporadas, 5 de ellas en la máxima categoría, el banquillo vasconista, dando la alternativa a su hombre de confianza, Juan Antonio Ortiz de Pinedo, que un año después daría el testigo a Iñaki Iriarte. Sí me acuerdo el día que decidí dejarlo. Esa es una anécdota muy buena. Jugábamos el descenso y teníamos que ganar fuera, entonces ganar fuera era muy difícil, contra el Cotonificio, con Aito de entrenador. Y Sanchón era el presidente. Y yo le dije a Sanchón en el autobús cuando íbamos hacia allá, si ganamos hoy, yo creo que las posibilidades que teníamos de ganar podían ser un 15%, ¿no?, para salvar la categoría. Si ganamos hoy, no sigo, porque estoy absolutamente agotado. Ganamos y Sanchón dio por olvidada la decisión, pero la decisión fue firme, ¿no? Y lo dejé. Pero lo dejé porque al equipo le faltaba la capacidad de crecimiento, ¿no? Nos íbamos a Galicia en el tren, en el expreso, tardábamos todo el día, comíamos, merendábamos, jugábamos a las cartas, al parchís, a todo, nos tirábamos todo el sábado viajando y luego volvíamos toda la noche del domingo, perdíamos el lunes. Son anécdotas que, bueno, puedo contar muchísimas, ¿no? Pero en líneas generales quizás era pues el sufrimiento, digamos, de los viajes. En este punto fue Fernando Aránguiz quien se hizo cargo de la presidencia del club. Continuando con la línea de sus predecesores, se mantuvo 4 años en el cargo, desde la temporada 78-79 hasta la 81-82. Bajo su gestión, aumentó el número de abonados, que pasaron desde los 350 hasta los 978. El club era mucho menos profesional, prácticamente, aparte de los jugadores que cobraban muy poco, eran pues, profesionales marrones, le llamamos entonces, pero vamos, tenían unos sueldos pequeños. Pues yo creo que la única que cobraba era una secretaria que teníamos, porque luego estaba la junta directiva, los delegados, el médico, ahí no cobraba nadie, vamos. Y entonces pues había, hombre, le dábamos una dosis muy grande de ilusión, de ganas, pero la estructura del club profesional como es ahora, pues vamos, es abismal, ya no hablemos del presupuesto, es abismal de los años en los que estuvimos nosotros ahora, vamos, está claro. Era la ilusión absolutamente de todos los jugadores que estábamos en Vitoria jugando, ¿no? Y como por aquella época la filosofía de equipo humilde que tenía Baskonia era pues hacerse cargo con los servicios de jugadores de la casa, pues era impresionante, ¿no? Pues que entonces éramos todos, o eran todos un poco locos, entre comillas, y ahora este es un mundo de profesionales. Yo creo que esa es una diferencia abismal. Todo ha cambiado. A lo mejor aquel era un deportista más apasionado, realmente era casi lúdico todo. Hoy día ha mejorado todo, las estructuras naturales físicas, de los técnicos, la mejora de las instalaciones, los sistemas de metodología intrínsecos del deporte colectivo, el propio juego del baloncesto. Yo creo que eso de que el tiempo pasado nunca fue mejor tenía unas virtudes que ahora carece el mundo profesional del baloncesto, en este caso la relación de amistad, de relación auténtica, de grupo, de amigos, ha cambiado, porque todo cambia y todo va a una evolución, pero bueno, Vitoria hoy día, afortunadamente para ustedes, el baloncesto es una razón social de la ciudad, cultural, deportiva, social, lúdica, y la respuesta es el extraordinario club que tenéis, ¿no? Por tanto, mirar para atrás, aquella gente creó una base en aquella pirámide y esa pirámide se ha hecho muy grande, muy ambiciosa y con grandes objetivos. En la temporada 79-80, el Baskonia salvaba la categoría por la ampliación de equipos en la máxima división del básquet nacional, siendo el Mollet el único equipo descendido. Un año después, las cosas se torcieron sobremanera para el equipo vitoriano. En lo deportivo, y tras 9 temporadas consecutivas en la élite, el Baskonia perdía la categoría. Pero sin lugar a dudas, la peor noticia fue el fallecimiento de uno de los jugadores más carismáticos de la plantilla, Juan Maconde, algo que hundió al equipo. La muerte de Juanma él se murió y a nosotros nos mató deportivamente, ¿no? Y fue una lucha tremenda ir a cada entrenamiento a entrenar
sabiendo que había un compañero que no estaba. Y aquello acabó por hundirnos absolutamente, ¿no? Y había que poner buena cara y había que jugar delante de tu gente y poniendo buena cara y haciendo todo el esfuerzo, pero era imposible, era imposible. En mi época tuvimos la desgracia de el único año que he estado en Primera B desde el año 72 fue la temporada 81-82 y desde luego el volver a recuperar la categoría en un año fue una satisfacción para todos los que estábamos ahí entonces, porque consideramos que ya el club estaba maduro, que el club que por lo que sea habíamos tenido una desgracia el año anterior, que se bajó, fue el año del fallecimiento de Juan Maconde y fue un año nefasto en todos los sentidos, pero te puede venir un año de estos. Lo importante es que supimos levantarnos solamente en una temporada y eso fue desde luego el recuerdo mejor que tengo de entonces. Como única nota destacada esta temporada es que por primera vez en la historia se lograba vencer al todopoderoso Real Madrid por 88-82. Los 27 puntos del americano Stilper y los 24 de José Anquerejeta fueron suficientes para batir a un equipo donde militaban los Bravender, Romay, Llorente, Prada, Rullán, Meister o Iturriaga. Jugar en Vitoria representaba un partido como muy especial, la gente estaba muy volcada. Y además recuerdo un partido especial dentro de los especiales, un partido que jugamos un 1 de enero a las 6 de la tarde. Y verdaderamente por mucho que nos esforzásemos, el espectáculo estaba más en la grada que en el campo, porque todo el público fue disfrazado, todo el público fue al campo con un ánimo de fiesta especial y verdaderamente es una delicia jugar. Y es de esos sitios donde añoras volver. Me acuerdo que en el antiguo pabellón, por ejemplo, hacía siempre una calor terrible y cuando llegabas allí, pues nada más entrar era asfixiante, ¿no? Un señor encantador que teníamos detrás del banquillo, y digo encantador porque a mí me hace mucha gracia que me decía que me fuera a las minas de potasa, pues que lo decía con una cierta gracia, no, las minas de potasa, y entonces bueno, pues le he perdido la pista, pero ojalá que esté muy bien y que siga siendo tan simpático. Nunca jamás me produjo ninguna sensación de agobio jugar en Vitoria. Con eso yo creo que es lo máximo orgullo que puede tener una persona que ha ido a jugar a Vitoria. Al Real Madrid también le ganamos, en fin, eran pequeñas victorias que para nosotros eran muy importantes, prácticamente como ganar finales, porque normalmente aquellos equipos nos ganaban por 30. Un año después y de la mano de Iñaki Iriarte, el equipo lograba el ascenso a la élite, categoría que no ha abandonado hasta la fecha con logros muy importantes. El baloncesto se profesionalizaba y con el patrocinio de la Caja de Álava, el ya Baskonia se consolidaba. José Antonio Apraiz fue el presidente que puso los primeros cimientos de un club que comenzaba ya a generar recursos atípicos. Por motivos personales, abandonó el cargo 2 años después, sustituyéndolo de nuevo Santa María. Conseguir sacar los primeros 9 millones con los que jugamos una temporada, 9 millones para todo, una temporada, el 83-84. Nos quedamos los 16 o 17 y nos alabamos en las oficinas, no en el campo. La siguiente temporada con 21 millones, ya con 2 americanos, con Clarida y con Easy Hollis, como te digo, contratados por teléfono desde mi casa. Pues nos quedamos los quintos con 21 millones. Y yo fui el presidente que le pagó el primer millón a un jugador local, porque consideraban que los locales, como vivían en su casa, pues no tenían gastos, y eso cobraban los de fuera. Y bueno, ¿y aquí Garayalde por qué no va a cobrar? Efectivamente, ahí ya empezó el equipo a crecer, ahí ya surgió lo que se llamaba la asociación de clubes con la ACB, y ahí ya tenía otra pinta, y el recuerdo ya no es en blanco y negro, sino que es en color, ¿no? Fue, pues, bueno, ya momentos en que los extranjeros que venían ya tenían una grandísima calidad, que venían a Vitoria, ¿no? Los anteriores quizás eran un poquito más flojos, pero los que venían ya a Vitoria, bueno, ya eran otra cosa, y ya el equipo pues hacía un esfuerzo de buscar gente fuera que no podía encontrar en casa, pues para hacer un equipo más competitivo, y en cierta forma pues ya empezaba a despuntar un poco lo que luego fue llegando con el tiempo, ¿no?
En el retorno a la élite, la plantilla estaba formada por los Garayalde, Gitu, Cuadra, Davalillo, Salva Díez, Galarreta, Iradier, Segurola, Etayo y Gregory, que pasaron muchos apuros para mantenerse, ya que acabaron penúltimos superando solo al Obradoiro, y una nueva ampliación de la ya ACB les permitió continuar en lo más alto. Hubo un punto de inflexión en el que el baloncesto tiró para arriba. Fue el año 84, fue el año en el que nace la ACB, se permiten ya tener dos extranjeros, dos americanos llamamos entonces, pero vamos, dos extranjeros, y el equipo de español de baloncesto es medalla de plata en Los Ángeles. Ese punto de inflexión en el año 84 tira hacia arriba el baloncesto, entra mucho más en los medios de comunicación, publicidad, etcétera, etcétera, y a partir de ahí los equipos se van profesionalizando, van subiendo presupuestos y viene ya pues más el boom del baloncesto. Perdimos 16 puntos contra Estudiantes porque nos echaron al americano y yo venía de una mala uva. Y los jugadores, pero parecía que les iba a importar mucho. Y pararon a cenar. Cuando subían al autobús muy contentos, les dije, o os ponéis serios o vais a pillar victoria. Y buenas todas las demás. Yo creo que no ha habido ningún roce, ni ninguna dificultad ni con los jugadores, ni con los entrenadores, ni con la gente, ni con los